Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio para hablar de temas que creemos que son esenciales en nuestra vida pública, en nuestra vida política, aquí en todo el país. Nos da mucho gusto recibir en el estudio a Marta Patricia Ramírez Lucero, secretaria de Organización de Morena en Baja California, de Movimiento Regeneración Nacional. Marta Patricia, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días y gracias por el espacio. Y a Jorge Sierra, coordinador de Por México Hoy y de Rescatemos, Fundación para la Democracia, aquí también en Baja California. Jorge, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio. Gracias. Buenos días. Pues hay muchos temas de los que quisiéramos hablar, pero ¿por qué no partimos de lo sucedido el domingo en las elecciones? ¿Y cuál es el posicionamiento que ustedes nos pudieran compartir desde la perspectiva de lo que sucedió en los 4 estados donde hubo este ejercicio, aunque creo que con especial énfasis en el Estado de México y en Coahuila, ¿no? Que creo que fueron los puntos más álgidos? Hoy una de las notas en este tema es que Riquelme, de acuerdo al Instituto Electoral y tras el 100% de los votos computados, dice el instituto, se mantiene como puntero. Y también dicen en el Instituto Electoral del Estado de México que Del Mazo aumentó su ventaja respecto a Delfina ante serias críticas y acusaciones de fallas y de malas prácticas políticas. Marta Patricia, ¿cómo la vieron desde Morena con este tema? Bueno, pues en términos muy generales, yo creo que Morena salió ganando en estas elecciones. Creo, desde mi perspectiva, que el partido Morena es el gran ganador en esta ocasión, al margen de que si se reconoce o no el triunfo de la profesora Delfina en el Estado de México. Hemos visto reacciones muy interesantes, por ejemplo, en Coahuila, el PAN se clava la estaca y sale a protestar y a pedir el voto por voto. El jefe Diego, que nadie, parece que no le han avisado que ya está un poco caduco, sale a decir que van a pelear hasta lo último y se les olvida el Estado de México. Entonces, a ojos vistas está que hay una probable negociación de cambio Coahuila por el Estado de México. Y ahí partiría también esa controversia de la duda respecto a un triunfo legítimo de Del Mazo. Absolutamente. Triunfo legítimo no hay, definitivamente, y esa no es una opinión mía, es la opinión de organismos internacionales, es opinión de todo México, ¿no? de otros países y de críticos de todos los niveles. Jorge, ¿desde dónde empiezas tu análisis cuando hablamos de estas elecciones? Bueno, yo creo que Morena sale ganando en el Estado de México, crece mucho, y sale ganando porque hay que ver que se lleva a los municipios realmente importantes. Estás hablando de Naucalpan, por ejemplo, es el municipio más importante del país. Estás hablando de Tlanepantla, o sea, se lleva las joyas de la corona del nido de la serpiente, que es el Estado de México, un lugar en donde yo siempre he pensado que para ganar ahí las elecciones, yo creo que se ganan desde la presidencia. A Fox se le olvidó eso y dejó que siguiera incubando ahí mismo el sistema, y de ahí se recuperó y salió el presidente Peña Nieto precisamente de ahí. Yo creo que en el Estado de México salen ganando. Ahora bien, el papel, por ejemplo, del fraude es conveniente, sabiéndolo administrar de cara al 18, porque hay que acordarse que ahí es difícil salir, como lo ha venido haciendo Morena en el pasado, sin romper un vidrio, ¿verdad? Porque estás, repito, en el nido de la serpiente y ahí pues pueden romperlos ellos en su nombre, ¿no? Entonces tenemos el proceso del 18 y tenemos la carga que le están manejando a Andrés Manuel de ser un hombre peligroso, ¿verdad? Y ahí pueden construir la imagen de la peligrosidad de Andrés Manuel en el Estado de México si no se administra bien todo este fraude. Tiene que ser con guantes de seda. Pero esa carta ya la habían jugado, ¿no? Ya la jugaron, pero aquí te puede crecer. Aquí de repente se sale de control la cuestión de la protesta, que es legítima, pero hay que administrar el descontento. En un momento dado ver que sí se ganó, protestar, medir el terreno con miras al 18 y salir como un hombre que no es lo que se dice, que realmente no lo es. O sea, realmente no hay hombres peligrosos. Los peligrosos están en el poder desde mi punto de vista.
Pero aquí hay una situación, si me permite. Claro, por supuesto. La protesta no ha partido de Morena, y mucho menos de nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador. Él ha anunciado en 2 o 3 ocasiones que nos vamos a ir por la vía pacífica y atendiendo a la ruta legal. Solamente que de manera ciudadana, espontánea, en Toluca, donde nunca hay manifestaciones, ayer hubo una, está convocada otra o estuvo para ayer, creo. Yo diría, Marta Patricia, que entonces esas voces se han sumado a las de Andrés Manuel, porque sí, Andrés Manuel fue muy enfático desde el domingo y dijo voto por voto y casilla por casilla. Así es. Igual y es una petición pues que se entiende por el tema del fraude, lo que han dicho los observadores internacionales, pero ¿cuál es el actuar que va a tener Andrés Manuel? O sea, ¿se va a machar ahí en el aspecto de no ceder hasta voto por voto y casilla por casilla, bueno, o de pronto van a dejar eso ahí? No, ¿Cuál va a ser la estrategia? Es que hay un procedimiento legal. Hay un procedimiento y es la ley la que marca cuándo se puede ir al voto por voto y casilla por casilla. Depende de los porcentajes, la diferencia. Por ejemplo, si los votos nulos son superiores a la diferencia entre uno y otro candidato, pues es una elección que tiene que reponerse, por ejemplo. No está dicha la última palabra. Entonces hay que agotar las instancias legales. Los detractores de Andrés Manuel quieren que él salga a protestar, pero no les vamos a hacer el juego. Que haya otra reforma, otra avenida Reforma. Así es. Ellos quisieran ver eso, ¿no? Pero no lo van a lograr. Aunque ya dijo que de manera pacífica ya como que se desmarca de aquellos hechos en aquella ocasión. Bueno, ¿te refieres al 2006? Sí. Bueno, eso ha sido algo que siempre se le ha estado señalando a Andrés Manuel, pero el hecho de haber omitido o de haber dejado de lado lo del plantón, pues miren, se los digo porque yo estuve ahí, la gente estaba lista a la violencia y Andrés Manuel los calmó con eso, ¿no? Porque no es el hombre violento que la prensa oficialista ha querido presentarnos. Si quieren, podemos ahondar en eso. Claro. De hecho, Reforma, yo tengo una lectura de Reforma que me parece interesante, la avenida Reforma. Reforma fue la pista de aterrizaje del descontento popular. Andrés Manuel de ninguna manera se podía tirar en un paracaídas de un avión que había volado tan alto, o sea, había que aterrizarlo. Y había gente, también estuvimos en lo de Reforma, que había un gran descontento social y se vino apagando, se vino administrando y de ahí se salió por la vía institucional. O sea, era el paso preciso en ese momento. Muy bien. Otro tema intrínsecamente ligado es dónde quedan en este momento estas fuerzas, desde la perspectiva nacional. Y después, ¿cómo podemos aterrizar eso a Baja California? Hay quienes incluso cuestionan y de manera muy dura, no, pues es que en Baja California realmente no hay izquierda. Yo lo llegué a pensar, pero en las elecciones pasadas, para la alcaldía, pues Morena se llevó como 15%. Más Mínimo, o menos. en promedio, vamos Quedaron a decir, en tercer lugar. 2015, en muchos distritos le ganamos al PRI solo, sin sus alianzas. Y a la siguiente elección hubo más porcentaje en favor. Bueno, me da mucho gusto saludar a Roberto Dávalos Flores, representante de vanguardia del PRD en el Estado. Roberto, ¿cómo está? Bienvenido. Se escucha un poco mal la conversación. No sé si nos tiene por la radio y le baje tantito a su radio, parece que se está... Ahí que está. se está viciando. Ya se escucha bien. ¿Tuvo oportunidad de escuchar un poquito lo que estábamos platicando? No tengo forma de monitorear. Bueno, estábamos hablando específicamente partiendo sobre la labor de la izquierda, pero hablando específicamente de las elecciones en el Estado de México. Y creo que si a un partido le fue bien también en el Estado de México, dado como le había estado yendo, fue al PRD con Juan Cepeda. ¿Cuál es su lectura de las elecciones del pasado domingo? Bueno, pues Juan hizo una muy buena campaña ahí, fue una campaña de crecimiento. Históricamente el PRD en el Estado de México pues ha tenido triunfos importantes en algunas ciudades, bueno, pues ha sido muy competitivo. Hay que recordar a Jacob cuando le tocó participar y ella fue y obtuvo 24% de la votación como candidata a gobernadora. Otro de los activos ahí muy importantes definitivamente pues fue también
Alejandro Encinas, que tuvo también una magnífica participación en el Estado de México a la candidatura a la gobernatura y que le fue segunda fuerza ahí prácticamente. Y ahora pues a Juan Cepeda le toca participar y tiene un crecimiento también importante. Él era el coordinador de la fracción de la bancada del PRD en el Estado de México. Y igual, su crecimiento se ubica prácticamente cercano al 20% de la votación del Estado de México. Y nuevamente saca una muy importante votación en la zona conurbada, en lugares donde han ganado. Él fue alcalde de la ciudad de Neza. Sin embargo, lo han criticado mucho en este sentido, como si hubiera traicionado a la izquierda, que era con quien naturalmente se pudo haber unido, en este caso Morena, quitándole votos a favor del PRI. ¿Usted qué Bueno, opina? yo lo que creo es que el candidato natural era Alejandro Encinas, era el candidato de las izquierdas, o era con el que yo simpatizaba como el candidato natural de las izquierdas. Lamentablemente, bueno, pues no se ha podido dar una alianza entre las izquierdas en ninguna parte prácticamente. Andrés Manuel ha estado en una actitud cerrada de yo voy solo en este momento, no me conviene la alianza con nadie, crece nada más Morena y adiós a los demás, y cuando ya ocupe él, pues entonces ya a lo mejor dirá, ahora sí, vénganse, los invito y vénganse conmigo. Pero aquí yo creo que, te repito, yo creo que el candidato ideal y el candidato idóneo de las izquierdas era Alejandro Encinas, era su momento para haber sido gobernador en el Estado de México. Roberto, buenos días, pero eso al final no sucedió y ya vimos los resultados que al final sí fueron muy positivos, estoy de acuerdo, para el Partido de la Revolución Democrática. Pero ¿dónde queda? ¿Dónde queda desde la perspectiva de Vanguardia, desde la perspectiva de ustedes, el PRD, en este momento, sobre todo de frente al 2018? Porque mucho se habla así como de qué camino van a seguir, y en el tema de las alianzas también, ¿qué va a pasar? Porque de repente hay quienes también los han criticado y dicen, no, pues que están convirtiendo en bisagra. Ven si les va a convenir mejor irse con el PAN o mejor irse con Morena en izquierda. ¿Qué hay sobre ese tema en específico? Bueno, mira, el PRD en estos momentos tiene candidatos propios, y creo que tiene candidatos propios muy importantes, empezando por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que es el candidato o el proyecto natural del PRD. Él fue candidato ciudadano en la Ciudad de México y tuvo la votación histórica más importante dentro de la Ciudad de México, inclusive tuvo una votación mayor a la del ingeniero Cárdenas, una votación mayor a la del propio Andrés Manuel ahí en la Ciudad de México. Y bueno, pues él es uno de los referentes naturales. Otro es el gobernador de Michoacán en este momento, Silvano Aureoles Conejo, que bueno, pues él está haciendo un trabajo y también tiene su corazoncito, también tiene su interés de ir a buscarla. Otro podría ser también el gobernador de Tabasco, más mesurado, más relajado él, Arturo Núñez, que tiene una gran trayectoria también él viene del PRI, de la gente que se formó al lado en la Secretaría de Gobernación, cuando él fue director allá de Gobernación, al lado de don Fernando Gutiérrez Barrios, y después ya se incorpora al PRD y ahora pues es gobernador de Tabasco, ¿no? Y bueno, está la propia Alejandra Barrales, que tiene una trayectoria sumamente importante. Y bueno, te repito, el PRD tiene sus cartas para jugarlas, tiene su posibilidad de poder participar. Alejandra ha dicho que va buscando una alianza amplia entre las izquierdas, la forma de construir esto, pero tampoco va de rogona. Ella va en la intención de construir y de buscar algo importante para el país, con una actitud de respeto hacia el PRD y una actitud de respeto hacia los mexicanos. Y creo que, bueno, pues te repito, nosotros tenemos candidatos propios para
jugar. Definitivamente no se puede descartar una alianza entre las izquierdas, o no se puede descartar el tema de una coyuntura de alianzas mayores, ¿no? Los estatutos del partido te lo permiten. La línea política que está todavía vigente, que me tocó estar en la mesa ahí en el Congreso Nacional, que todavía estaba Noroña le tocó presidir en aquella ocasión esa mesa donde se discutió la línea política, y decía muy clara, hay un renglón que dice el PRD podrá realizar alianzas prácticamente con cualquier partido, excepto o único que excluye es al PRI. O sea, podrá realizar con cualquier partido menos con el PRI. Roberto, muchísimas gracias. Tendremos oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas. La invitación está abierta para que nos acompañe aquí en el estudio muy pronto. Ok, con mucho gusto, David, y les agradezco la invitación, y les comento, bueno, pues esta es la postura, este es el punto de vista nuestro, lo que estamos vislumbrando hacia el 2018, y bueno, pues agradecer la invitación, y con mucho gusto por ahí estaremos. Gracias, buenos días. A Roberto Dávalos Flores, representante de Vanguardia del PRD en el Estado. Oye, dijo algo importante que yo le quisiera preguntar a Marta Patricia. Exacto. El tema de Andrés Manuel, que se ha resistido, que quiere ir solito, que... Qué bueno, me gusta que toques ese tema. Se oye muy fácil, ¿no? Las alianzas naturales con la izquierda, pero hay que ver con qué izquierda. Yo pregunto, ¿qué hemos ganado en la izquierda con que Gabino Cue haya gobernado? O con Graco Ramírez, con el mismo Mancera. O sea, el hecho de que la izquierda llegue al gobierno es para hacer un gobierno diferente, no para hacer lo mismo. Entonces, en este momento, desde luego que en los estados podría haber alianzas, ¿no? Por ejemplo, en Baja California, con PRD. Pero yo me pregunto, una presidenta del PRD que en este momento dice, no sé si nos vamos a ir con el PRI o con el PAN. O sea, ¿de qué se trata? ¿Una alianza con el PAN, como hemos estado viendo? Con el PRI creo que sí dicen que no, ¿verdad? No, sí, es que ya lo anunció. Ya lo estaba anunció. valorando cualquiera de las dos. No, la guerra no era contra el PRI, todos contra el PRI, pero bueno. Ajá, pero ahora la guerra es todos contra Andrés Manuel, contra Morena. Ahí. Entonces, sí, se oye muy bien, y se llama Andrés intolerante, se le llama extremista. Bueno, pero es que no se trata de una alianza solamente por la cuestión electoral, sino qué proyecto vamos a llevar adelante y qué garantía hay de que haya un gobierno diferente de izquierda, que se dé el cambio, la Cuarta República. Jorge, tú criticabas un poco eso, que así como que no es aritmético el decir el proyecto va de esta manera, ¿no? No, lo que sucede es que se dice partidos de izquierda, se dice partidos de derecha, y aquí está pasando un poquito como en la liga de fútbol, ¿no? O sea, puede jugar un argentino en el América, el otro del Guadalajara se pasa para el Atlas, o sea, y la vocación política de la militancia pues es similar a la que tiene un aficionado de fútbol realmente, porque no hay un contexto, no hay un contenido. Cuando hablamos de izquierdas a veces me sorprende porque realmente no hay un posicionamiento real como izquierda, una respuesta de izquierda a lo que está sucediendo en el país, y no es privativo del país, del mundo entero. Cuando se crea todo este fenómeno del neoliberalismo, no hay una contraparte, una respuesta real de la izquierda. Ahorita estamos hablando de redireccionamiento, en todo caso, de políticas públicas, pero no de salir de la crisis sistémica porque no hay una respuesta. Hablamos concretamente de Baja California. Baja California es el resultado y la consecuencia de una cuestión histórica, el progreso de California. Estás al lado de la quinta economía del planeta, ya ahora con lo del Brexit, que tiene el mismo PIB que Gran Bretaña, tiene 4 de las 10 empresas más grandes del mundo, incluida Google y Facebook. Tenemos de Tijuana a 7 horas llegas a la capital de la nueva tecnología en automóvil, es el motor económico de los Estados Unidos. Imagínate si la asimetría es brutal entre México y Estados Unidos, imagínate entre Baja California y California. ¿Cuál es la respuesta de la izquierda? ¿Cuál es el planteamiento de la izquierda ante las nuevas realidades, ante los nuevos retos?
El neoliberalismo ha funcionado así, sí, la globalización se confunde, la globalización es un proceso histórico, el capitalismo es un sistema económico, pero el neoliberalismo es la ideología, el programa de acción de la ultraderecha, y la izquierda no tiene una respuesta clara hacia eso. ¿Cuál es la respuesta de la izquierda? ¿Cuál debe de ser la respuesta de la izquierda en Baja California? Estamos platicando en esta mañana de viernes con Marta Patricia Ramírez Lucero, secretaria de Organización de Morena en Baja California, y con Jorge Sierra, coordinador de Por México Hoy y Rescatemos, Fundación para la Democracia. Y nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Cuál será entonces el planteamiento como izquierda de Morena, Marta Patricia? Sí, en términos muy generales, porque sé que tenemos poco tiempo, desde luego nuestro proyecto tiene que ser anti-neoliberal sin que ello implique que estamos pretendiendo quedarnos al margen de la globalización. Eso es lo que se está viviendo ahorita. Pero una globalización tiene que ir al nivel de respeto entre las naciones, ¿no? O sea, México debe de estar primero para el Morena, México debe estar primero para el gobierno de México. Entonces, bueno, claro que tenemos que entrarle, pero ¿por qué no voltear a ver, por ejemplo, a nuestros hermanos de Latinoamérica? Antes México era el niño grande de la cuadra, era el que marcaba política latinoamericana. ¿Y ahora qué? Estamos todos, nada más la vista al norte. Estoy de acuerdo en el caso de Baja California, que estamos frente a la economía más rica de Estados Unidos. Por supuesto que sí, a lo mejor la frontera necesitaría un trato diferente, pero tenemos proyecto para eso también. Pero el nacionalismo está donde, Marta Patricia, porque también muchos lo asocian en automático, sea cierto o no, con cerrazón, que es una de las debilidades de imagen, que no necesariamente de realidad o de estructura del propio López Obrador, ¿no? No, eso es una construcción que han hecho los medios oficialistas para nosotros, porque se trata de que no llegue la izquierda a como dé lugar, porque se van a lastimar muchos intereses. Y no digo de los ricos de aquí de la Chapa ni nada de eso, no. Estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de los bancos, los que tienen negocios con asuntos de petróleo, a eso sí no les va a convenir. Jorge, ¿consideras que se debe de dar una alianza entre las izquierdas, hablando por ejemplo del proceso electoral del 2018, que valdría la pena que no se fragmentaran? Yo creo que lo que necesitamos en México realmente es una izquierda real, que tenga un posicionamiento con respuestas hacia el mundo real. Aquí sí quiero dejar muy claro una cosa con relación a lo que dice Patricia. Se habla de los nacionalismos y se habla de los países como si fuera la punta del iceberg. Y no es así. Los estados-nación han caducado totalmente. Lo vemos a los países, haz de cuenta que estás en el mezanín de un edificio y ves el techo de cristal, no siguen muchos pisos arriba, que es la realidad supranacional, las transnacionales, el terrorismo, el narcotráfico, todas esas realidades que hacen parecer al Estado como simples coordinadores o gestores entre esas realidades y la sociedad. No son la punta del iceberg, ni siquiera Trump, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos lo es. Entonces aquí sí, una alianza de las izquierdas en torno a qué propuesta concreta. ¿Qué es lo que dices tú que falta? Sí, falta porque no salen del tema de la propuesta electorera o electoral. O sea, están vendiendo. Ayer leía la propuesta de Ríos Peter, igual se suscriben a ciertos puntos, no hablan con claridad, no dicen qué con los trabajadores, qué con el estado de bienestar social. Sí hay una propuesta concreta de López Obrador hacia la frontera, la reconozco que es todos la conocemos, correr la frontera 20 kilómetros para allá, nuestra zona de vocación es hacia el norte. Regresar a una zona libre, ¿se refiere? Regresar a una zona libre. El problema es que lo que necesitamos nosotros también, y lo dice con claridad, y dos de las gentes muy cercanas a él son de la frontera, y reconoce el problema. El problema es que también hay que ver nuestra vocación, que es la integración en bloques. A lo mejor el país se tiene que integrar en bloques y tenemos que tener todos un trato diferente. Eso no se ha analizado suficientemente bien. Es la tarea de la izquierda ponerse las pilas y decir los problemas del país son estos, los problemas del mundo, porque no nos podemos disociar y podemos entrarle al toro de esta forma porque todo lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, etcétera, nos afecta. La independencia de México es inexplicable sin el contexto de las guerras napoleónicas, por ejemplo. Cerremos con lo siguiente, les pediríamos una conclusión enfocada a dónde quedan en este momento. Ya entendimos que son las izquierdas, no la izquierda, de entrada, eso es muy bueno. Ya también entendimos que no es una fórmula
nada más decir que se unan todas las izquierdas y llegan, tampoco. No es tan Hay un sencillo. asunto de ideales, de plataformas, de propuestas que la mayoría no tienen. ¿Por qué no Que dices que se suman todas las franquicias? Podría serlo. Pero son tal cual entonces, incluyendo Morena. Y el PRI, el PAN y todos los partidos. Pero Es una Morena crisis también. sistémica. Todos los a ver, partidos. pero espérame, el PRI y el PAN ya entendimos, y porque por muchos años nos han fallado y por lo tanto se han convertido en partidos chambistas, Es un que nos han sistema. fracasado. No, pero pero mira, entonces estás diciendo que Morena lo es también. Es un sistema, forma parte del sistema y es de lo que hay que salir. Lo que tenemos que proponer es un cambio sistémico. Espérame, ni Jorge Sierra, que perteneció a Morena, puede decir esto. No nos pueden echar a todos en el mismo costal. ¿Forman parte del sistema? Formamos parte del sistema, pero no todos somos Y juegan en iguales. la misma mesa. No, y no, juegan no. el mismo juego. Incluso con todo eso, pero con la diferencia en la actitud. Nosotros vamos en contra de la corrupción, que es en donde se va una gran cantidad de los recursos de México, y de ninguna manera puedes comparar a Morena Pero no hay una con el propuesta de PAN, cambio con de el PRD. régimen. Claro que sí. Concreta. Hay un Por redireccionamiento de las supuesto. políticas públicas. Hay- es la estamos propuesta. en la idea y el planteamiento concreto de Morena es ir por la Cuarta República, hacer un país diferente, con un gobierno diferente. Nada más que pues, no hay tiempo de explicarlo, en otra ocasión. Pero podemos puedo repetir este exponerlo. ejercicio muy pronto. Ya se va a poner bueno y se nos acaba el tiempo. Es algo que nos pasa muy seguido. Claro. Cada programa nos pasa. Pero entonces nos ponemos de acuerdo para seguir platicando de eso porque creo que también uno de los asuntos es que no entendíamos el fondo de todos estos temas y de repente, como decía Marta Patricia, nos vamos con lo que se dice mediáticamente o con lo que se dice en redes, pero no entendemos todo el panorama. contexto. Todo Así el es. panorama, todo el contexto. Muchísimas gracias a Al ambos. contrario, gracias a ustedes. Un placer y Hasta luego. saludos a tu auditorio. Jorge Sierra, Marta Patricia Ramírez, muchas gracias.